Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Hora 14. El láser. Con Aida Bao. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. President Trump says the U.S. has reached a deal with Iran, announcing on his Truth Social the deal is scheduled to get Donald Trump tiene hoy la oportunidad de empezar a dar algo de alivio al planeta entero o, por contra, de perder un poco más de credibilidad ante la comunidad internacional. Hoy domingo es el día en el que el presidente ha marcado en el calendario para firmar un principio de acuerdo con Irán que permita como mínimo, y de forma relativamente rápida, al menos desbloquear la circulación marítima en el estrecho de Hormuz. Por el momento solo sabemos que países mediadores como Qatar se han desplazado hasta Irán para intentar agilizar el proceso, pero los iraníes mantienen silencio. Lo último que han dicho es que firmar un acuerdo tardará varios días. Ampliamos todo lo que sabemos en un minuto. Antes, Almudena Lopesino, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy bajan algo las temperaturas, aunque eso no impide que siga apretando el calor, sobre todo en las horas centrales del día, y eso sí, es de nuevo un día de tormentas. Sí, sigue haciendo calor. Han bajado un par de grados las temperaturas en zonas de Badajoz o Jaén, donde ayer rondaban los 38 años. Hoy debemos estar pendiente, como dice Aida, las tormentas. Hay aviso en Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y también en Galicia, donde en las últimas horas las tormentas en forma de granizo han sido muy fuertes, como por ejemplo en Lugo, lo estamos escuchando. Hace mucho calor en Aragón, 35 grados a esta hora en zonas de Zaragoza y en Navarra. A ver, hace un calor terrible, o sea, no se está bien ni a la sombra, pero luego por la tarde es calor de aplatanamiento. Rondando también los 35 e incluso Aida superándolos en localidades como Tudela. Bueno, los 38 años los rondamos tú y yo, una por arriba y otra por abajo, pero son 38 grados los que se rondaban en Badajoz en las últimas horas. Ese calor del que hablamos ha estado dando problemas en lugares como Galicia, en donde continúa en nivel 2 un incendio en Padrón, en la provincia de A Coruña, que ya ha calcinado 330 hectáreas, incendio que en todo caso evoluciona favorablemente. Radio Galicia, Lara Capelo, boa tarde. Boa tarde. Cierto optimismo en Padrón y Teo, municipio al que se ha extendido el fuego. Al menos se ha ralentizado la velocidad de las llamas y las viviendas están fuera de peligro. Esto no significa que esté controlado. La cabeza del incendio sigue avanzando. Ha arrasado ya 350 hectáreas y tanto la Xunta como el Concello se muestran cautos porque ayer a mediodía teníamos un escenario parecido y luego terminó complicándose. Afortunadamente llegó la lluvia. Ahora el objetivo es estabilizarlo. Hay casi 100 efectivos trabajando en estos momentos. Por cierto, Aida, que en Boborás, en Ourense, otro incendio arrasa ya más de 20 hectáreas. Esto en Galicia, pero no es el único foco activo ahora mismo en España. Belú Jiménez. No, porque estamos pendientes además de otros 2 incendios en Sevilla, el de Palomares del Río, que ayer afectó a la localidad de Mairena de Aljararque. Ya está controlado, aunque el dispositivo permanece activo y realizando tareas de prevención y refresco en la zona. Y pendientes también de esto que escuchamos, del incendio en Asturias, en Grao, que anoche obligaba a cortar los túneles de la A63, pero que permanecen abiertos desde esta mañana. Este incendio sigue activo, aunque está estabilizado y perimetrado. Esas temperaturas altas están empujando a bañarse en el mar a miles de personas este fin de semana, ese calor. Y sobre eso queremos pedirles máxima precaución con el estado del mar, porque está siendo un fin de semana negro por los ahogamientos, Lucía Hernández. 9 personas han fallecido ahogadas desde este viernes en playas españolas por no haber tomado las precauciones necesarias para entrar al mar. 5 de las muertes se han producido en Andalucía. En Almería ha fallecido una niña de 12 años que fue arrastrada por la corriente en un día de fuerte oleaje y una mujer de 31 años que fue incapaz de salir del agua por sí misma por la fuerte corriente. También ha muerto un matrimonio de ancianos en Málaga en un día en el que había marejada y un joven en Cádiz cuando había aviso amarillo por mar revuelta. Y además del tiempo, del calor y de las playas... Mundial 2026, Cadena SER. Seguimos volcados en la cadena SER con el Mundial. Después del empate de Brasil y Marruecos, hoy juegan los alemanes, entre otros, antes de que por fin mañana debute la selección española. José Antonio Duro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se amanece hasta ahora en Atlanta, donde mañana tendremos 6 de la tarde ese primer partido del equipo de Luis de la Fuente ante Cabo Verde. Antón Meana. Buenos días, a las 7 arranca la cuarta. ¿Qué tal? La selección española descansa en Atlanta. Llegaron anoche para preparar bien el encuentro de mañana ante Cabo Verde.
se espera que repita el 11 que se midió a Perú en Puebla, pero con una duda, si juega o no Lamine Yamal en la banda derecha. El resto del equipo está claro, veremos a Unai Simón en la portería, en la defensa, clave jugar en la banda derecha Marcos Llorente y en el medio Fabián, Pedri y Rodri para crear fútbol en el centro del campo. Empieza un día este domingo que nos deja una jornada de hasta 4 partidos en el día de hoy. Ojo al horario del primero, 7 de la tarde, el debut de Alemania ante Curazao, 10 de la noche, Países Bajos, Japón. Además, la mirada en Montmeló a esta hora con la Fórmula 1 desde las 3 de la tarde en Carrusel, con el Málaga Almería también de las 9 de la noche, la final del playoff de segunda, y con los Knicks, Aida, campeones 53 años después de la NBA. Allá donde esté la noticia en el deporte y en el Mundial, lo cuentan los enviados especiales de la SER a la cita mundialista. Todo el Mundial 2026 en la cadena SER. Y además del deporte, vamos con las noticias. Corresponsal en Oriente Próximo, Nuria Garrido, en directo desde Jerusalén. Buenas tardes. ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. Estados Unidos está hablando de un acuerdo sólido que se va a firmar hoy domingo, pero Irán sigue sin dar pasos que refuercen esa idea de que lo vamos a ver firmado en las próximas horas. Esto con Israel absolutamente desmarcado del acercamiento, porque los de Netanyahu siguen atacando a esta hora el Líbano y especialmente la capital, Beirut. Irán, según están contando los medios del país, a esta hora sigue revisando esa propuesta sin dar una fecha clara de cuándo se va a firmar este acuerdo, pese a que Trump y mediadores, como estabas contando, daban por sentado que iba a ser hoy. De ese texto, hoy un alto funcionario iraní ha contado a Reuters que recoge la reapertura de Hormuz a cambio de que Estados Unidos levante el bloqueo a los puertos iraníes. Desde Irán se comprometen a no producir armas nucleares y dicen que Estados Unidos ha aceptado que diluya su uranio enriquecido. Por otra parte, Estados Unidos suspenderá sanciones petroleras y liberarán 25.000 millones de los fondos congelados iraníes en el extranjero. Pero todo puede cambiar con este último ataque, como estabas explicando, de Israel contra Beirut. Hay ya 2 muertos. Irán dejó claro que la capital libanesa es una línea roja y que si esto volvía a ocurrir, iban a responder atacando a Israel y que romperían negociaciones. Nuria, por aclarar una cosa, si se firmase un principio de acuerdo, sea hoy o en los próximos días, la principal consecuencia que vamos a ver sería que veríamos cómo se reabre el estrecho de Hormuz de forma relativamente inmediata, ¿no? Aunque queden flecos por cerrar más adelante, como la política nuclear iraní, por ejemplo. Efectivamente, esto es algo que han confirmado tanto Irán como Estados Unidos, la reapertura inmediata de Hormuz. Tendrán, por cierto, que limpiar las minas que puso Irán en este paso. Países como Francia y el Reino Unido se han mostrado dispuestos a participar en esas operaciones de limpieza, y habrá que ver, Aida, si finalmente Estados Unidos también levanta el bloqueo a los puertos iraníes y si Irán impone algún tipo de tarifa a los buques, como había venido advirtiendo en estos últimos días. Nuria Garrido, gracias. Hasta luego, Aida. Hora 14. Aida Bao. Y todo esto está ocurriendo hoy, que es 14 de junio y que es el día en el que Trump cumple 80 años. Aniversario que celebra con un gran evento deportivo con más de 4.000 invitados en la Casa Blanca, más de 100.000 personas en el entorno de la Casa Blanca, y todo esto entre problemas de popularidad precisamente por su gestión de la guerra en Irán. Pablo Morán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Aida, ¿qué tal? Trump cumple 80 años, la edad que tanto le reprochó a Joe Biden. Lo hizo para cuestionar la capacidad de su predecesor para ejercer la presidencia. Ahora es él el expuesto a ese juicio. La Casa Blanca asegura que los exámenes médicos de Trump demuestran que sigue en forma para el cargo, pero el debate en Estados Unidos se ha abierto en un momento crítico para él, en el más crítico de su mandato, por la impopularidad de la guerra en Irán. Mariano Aguirre es investigador del CIDOB. Donde todas las encuestas muestran que muchísimos ciudadanos, incluyendo parte de su base social, su base electoral, no quería ir a esta guerra, y que además consideran que no la está gestionando bien. A pesar del contexto, Trump quiere capitalizar su aniversario, que coincide con el Mundial, el Día de la Bandera de Estados Unidos y la proximidad del 250 aniversario de la independencia de la nación. Ha organizado una gran velada de lucha libre en los jardines de la Casa Blanca, con la presencia del campeón internacional Ilia Topuria. Trata de hacer unos Estados Unidos a imagen y semejanza, o yo diría también trata de proyectar sobre Estados Unidos su imagen, que puede coincidir de alguna forma con parte del electorado, pero que sin embargo también hay que recordar que hay toda una parte democrática de los Estados Unidos que rechaza todos estos tipos de manifestaciones dictatoriales que le está haciendo. Y con un empeño elocuente, que es que su cara termine impresa en los billetes de dólar.
El caso es que estos vaivenes, las idas y venidas de Trump en su discurso, anunciando, después echándose para atrás, no solo le han convertido en aquello de Pedro y el Lobo, que ya no sabemos cómo leer al presidente ni cuándo tomarnos en serio lo que anuncia. Es que además su política comunicativa está perjudicando los planes militares del Pentágono, porque ya se imaginarán que la falta de discreción y las exageraciones no benefician tampoco a la estrategia militar de Estados Unidos. Ojaib Nadi. La estrategia de comunicación de Trump en la guerra con Irán no pasa inadvertida. Y es que la prensa en Estados Unidos se pregunta cómo es posible que un presidente anuncie bombardeos antes incluso de que ocurran, cuando la máxima de una operación militar es no filtrar sus detalles. No solo interfieren, sino que perjudican las estrategias de los militares. Pau Canaleta es consultor de comunicación estratégica especializado en gobiernos. Trump es alguien que le cuesta guardar secretos o filtrar noticias. Y por filtrar información sensible precisamente fue señalado su secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien filtró en un chat familiar datos confidenciales de un bombardeo contra los hutíes de Yemen antes de que se ejecutara. Puede hacer saltar por los aires cualquier estrategia que esté mínimamente discreta que se tenga que ejecutar. Y eso también refleja la forma tan descoordinada que Estados Unidos ha venido gestionando este conflicto con Irán, para el que se dijo que terminaría en cuestión de días y ya supera los 100 de guerra. Hora 14. Aida Bao. Dejando a un lado Oriente Próximo, hoy es el domingo de calma que precede a la tormenta, políticamente hablando. El gobierno se prepara para una semana con un calendario judicial y político muy complicado, Almudena. Sí, el lunes Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, tiene audiencia preliminar ante el juez Peinado, que puede llevarla ante un jurado popular. El martes el PP ha llamado al Senado a la directora de la Guardia Civil por sus reuniones con Leire Díez. El presidente Sánchez... Desde el gobierno y desde el propio Ministerio del Interior se ha manifestado la confianza en la profesionalidad y la honestidad de la directora general de la Guardia Civil. Ya cerró filas en torno a Mercedes González cuando se conocieron esos encuentros con la exmilitante socialista. Y por último, Aida, el plato fuerte, miércoles y jueves, declara el expresidente Zapatero como imputado en el caso Plus Ultra. A ese viacrucis judicial se aferra el PP hoy, que sigue estableciendo su condena sin pruebas a todos los socialistas que estén bajo sospecha. En el PSOE, que nos consta que están preocupados a nivel interno, optan por la prudencia y el respeto a la presunción de inocencia cuando se les pregunta en público por el expresidente del gobierno. Adrián del Pozo, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy Reyes Maroto ha optado por no salirse del guión sobre Zapatero y ha evitado así responder al ser preguntada por la SER explícitamente por el baile de cifras en la tasación de las joyas y por si el PSOE sigue confiando en el expresidente. Bueno, insisto, vamos a dejar trabajar a la justicia y sobre todo la presunción de inocencia, que en un Estado democrático como es el español creo que tenemos que seguir defendiendo. Una tasación que finalmente asciende a más de 1.300.000 euros y que empieza a acomodar en el Partido Socialista. Fuentes del PSOE aseguraban esta semana a esta redacción que ha aumentado el malestar interno en el partido, de dirigentes que no entienden que Zapatero tuviera esas joyas y menos en su despacho de Ferraz. Mientras desde el PP se centran en ligar este y el resto de casos que afectan al PSOE con el presidente Sánchez, hoy Carmen Funes ha asegurado que el problema no es el calendario judicial, sino los presuntos delitos del PSOE. Queremos recordarle al Partido Socialista que el problema no es el calendario judicial y que si no lo querían, lo que tenían que haber hecho es haber impedido que se hubiesen cometido supuestos delitos en la familia del presidente. Habla Carmen Funes de cometer supuestos delitos, aunque no aporta pruebas. Funes, que ha vuelto a descartar una posible moción de censura, apelando a los socios de gobierno. Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa. Entonces, por orden cronológico, lo primero que vamos a ver mañana va a ser la comparecencia de Begoña Gómez en el juzgado. Es una audiencia preliminar, es la quinta vez que Gómez se sienta ante el juez Peinado y el objetivo es comunicarle formalmente la intención de llevarla ante un jurado popular, Pedro Jiménez. El juez Juan Carlos Peinado cita este lunes a Begoña Gómez, a su asistente y a Juan Carlos Barrabés para comunicarles que los envía a juicio ante un jurado popular acusados de 4 delitos por la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense. Peinado da por concluida la instrucción, que ha durado más de 2 años, cuando está al borde de la jubilación, y anuncia que convocará una vistilla de medidas cautelares dada la gravedad de los delitos a los que se enfrenta la mujer del presidente para conjurar, dice, el riesgo de fuga. Medidas cautelares que pueden ir desde la retirada del pasaporte hasta la prisión provisional. Peinado da este paso sin esperar a los recursos de las defensas y de la Fiscalía ante la Audiencia de Madrid, que piden el archivo. La acusación popular que dirigen los ultracatólicos de Hazte Oír han reclamado 24 años de cárcel para la mujer
mujer de Pedro Sánchez. Eso será mañana. El miércoles y el jueves será la primera vez que en España veamos a un expresidente del Gobierno acusado de corrupción declarar ante un juez. Zapatero estará en la Audiencia Nacional y tendrá que explicar, entre otras cosas, el origen de esas joyas encontradas en su despacho y tasadas en 1,3 millones de euros. Isabel Vega. A las 9 de la mañana está citado el miércoles el expresidente del Gobierno, a quien el juez ha reservado también el jueves por si su declaración se extendiese varias horas. Llegará Zapatero ante el instructor un mes después de recibir el auto de imputación, mientras la UDEF registraba su oficina y descubría 1.300.000 euros en joyas, sobre las que ahora también tendrá que dar explicaciones. Dicen en su entorno que el expresidente dará cumplida cuenta de la procedencia y la licitud de esas joyas, por las que se ha visto imputado también por posible delito fiscal y de contrabando. Pero además a Zapatero se le atribuye el liderazgo de una trama de tráfico de influencias para conseguir, entre otros negocios, el rescate de Plus Ultra. La sospecha nace de conversaciones de terceros en WhatsApp, que la defensa ya está poniendo en duda, pero también de los más de 490.000 euros que cobró de Análisis Relevante, la empresa de su amigo Julio Martínez, por unas tareas de consultoría que el expresidente tiene intención de justificar al detalle porque se están poniendo en duda, igual que está en cuestión que la empresa de sus hijas facturara de esta y de otras sociedades relacionadas con la trama. Pues días por venir complicados en lo judicial para el Gobierno, después de un fin de semana en el que el Partido Popular ha cerrado ya un nuevo gobierno de coalición con Vox en Castilla y León. Sobre eso, sobre los pactos con la ultraderecha, que ya están cerrados también en Extremadura y Aragón y que van de camino en Andalucía, se ha pronunciado hoy el popular Alfonso Rueda con nuestros compañeros de Galicia. El presidente de la Xunta, en la SER, trata de soplar y sorber a la vez. Reconoce el radicalismo de los ultras, pero a la vez defiende el derecho de Feijóo, dice Rueda, a conformar mayorías. El jefe de contenidos de Radio Galicia es Ricardo Rodríguez. Richi, cuéntanos. El presidente de la Xunta reconoce el radicalismo de Vox, pero justifica los pactos del Partido Popular con la extrema derecha. En declaraciones aquí en la SER, Alfonso Rueda avala las alianzas de su partido con los de Abascal en las comunidades autónomas como antesala de lo que puede ocurrir en el Estado para que Feijóo pueda llegar a la Moncloa. Eu entendo os meus compañeros que gañan as eleccións e queren formar gobernos. E estou seguro que non farían nada que fora nin contra a Constitución, nin contra o sentido común, nin contra nada que fora en detrimento dos seus territorios. Faime moita gracia como se cuestionan sempre os acordos con Vox e como se naturalizan sempre desde esquerda os acordos con outras forzas políticas que de radicalismo tamén andan, igual que Vox, bastante servida. Rueda cree que sería un error que Feijóo presentase una moción de censura si no tiene garantizados los apoyos, aunque cree que la decisión final sobre este instrumento legal la tiene que tomar el presidente del Partido Popular. Y precisamente allí en Galicia... Esta mañana en la Illa de Arousa, en Pontevedra, la manifestación de las plataformas en defensa del medio ambiente por el macroproyecto que la empresa portuguesa Altri quiere implantar en Palas de Rei. Lo recordarán, la Xunta paralizó el proyecto de la celulosa, pero ha dejado la puerta lo suficientemente abierta como para que si Núñez Feijóo llegase a la Moncloa el año que viene se pudiese retomar. Y eso es lo que pide la calle, que el proyecto quede descartado definitivamente. Galicia, Lara Capello, volvemos contigo. Es el temor de cientos de vecinos y productores que haya un cambio de gobierno y con él un nuevo criterio o que se retuerza la normativa. El proyecto no ha sido archivado definitivamente, la Xunta simplemente lo considera inviable porque el Ministerio le denegó el enganche eléctrico, pero la empresa ha presentado alegaciones, así que de momento no hay carpetazo. Por eso vuelven a movilizarse. Miles de personas han salido a la calle porque desconfían de que la Xunta lo mantenga dormido en un cajón a la espera de cualquier oportunidad. Que deixen pasar o tempo, que o garden nun caixón e que cando vexan que é factible sacalo por un cambio de goberno nacional ou polo que sexa. De hecho, ya ocurrió algo similar. La Xunta desolló en 2022 el rechazo técnico, social e institucional al proyecto y lo blindó mediante la declaración de estratégico. Así le dio prioridad y sorteó competencias y demoras municipales. Y quienes hoy también salen a la calle son profesores y alumnos. En Barcelona, manifestación esta mañana en defensa de la educación pública. Allí el final de curso está marcado por huelgas en días concretos por parte de los profesores que siguen sin llegar a un acuerdo con la Generalitat y que exigen mejoras en sus condiciones laborales. Radio Barcelona, Andrea Villoria, buena tarde. Buena tarde. 7.000 personas han llenado el centro de Barcelona en una manifestación fruto del hartazgo de los profesores. Nos faltan
sobre todo recursos humanos, técnicos, materiales, personal con cualificación. Hoy han vuelto a salir a la calle en un ambiente familiar porque no solo había maestros y maestras, sino también familias enteras. Soy padre de una niña que va a un colegio público y creo que necesita y merece los recursos necesarios para acompañar a nuestros hijos. Tras 25 jornadas de huelga mantienen las mismas peticiones al govern. No estamos aquí porque vulguem cobrar més. No solo quieren cobrar más, sino que reclaman sobre todo más manos para atender a alumnos recién llegados o con necesidades especiales. Esto en Barcelona. En Madrid, más de lo mismo. Manifestación esta mañana convocada por sindicatos como Comisiones Obreras y UGT en medio de la polémica por el calor que están pasando los niños en las aulas en las últimas semanas. El gobierno de Ayuso les ha dicho que la solución es que vayan en manga corta a clase, y ante la amenaza de huelga de profesores en primaria y secundaria que están ya estudiando para el mes de septiembre. Radio Madrid, María Rivas, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Cientos de docentes de todas las etapas educativas, menos la universitaria, en la Comunidad de Madrid han recorrido las calles de la capital bajo el lema La pública se defiende. Lo escuchábamos en boca de los profesores y las familias. ¡Educación pública! ¡Educación pública! Los docentes piden que se ponga fin a los recortes para reducir las ratios en las aulas, atender a la diversidad y dar a los alumnos una educación de calidad. Tenemos las aulas masificadas, aparte del tema del calor, muchísimos alumnos, la ratio muy alta, no tenemos posibilidades de hacer una buena atención a la diversidad. Lo único que tenemos es vocación, todo lo demás nos falta. Tenemos mucho menos reconocimiento de esta Comunidad de Madrid a nuestras tareas, cada vez nos incrementan más las tareas, firman acuerdos, no los cumplen y que realmente tenemos peores condiciones que el resto de las comunidades autónomas. Además, denuncian la falta de climatización en las aulas en un final de curso marcado por el calor, que hace cada vez más difícil acudir a las escuelas infantiles, a los colegios y a los institutos con normalidad. Pues así están las cosas en Cataluña y en la Comunidad de Madrid. En la huelga, en donde la huelga está pausada pero no desconvocada, es en la Comunitat Valenciana, después de 5 semanas de protestas en las calles. Radio Valencia, Adrián Sánchez, bona vesprada. Bona vesprada. Los profesores han pausado la huelga, pero amenazan con retomarla en cualquier momento y sin previo aviso si no hay avances en la negociación. Los sindicatos mayoritarios no han firmado el acuerdo en materia de salarios, que contemplaba una subida de 200 euros de aquí a 2029, y tampoco el de plantillas o el de ratios, porque los consideran todos insuficientes. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que, aunque está dispuesto a seguir negociando, va a empezar a aplicar los preacuerdos que rechazan los sindicatos. La llegada del verano no puede convertirse en una excusa para detener la negociación y el diálogo. Contempla en total una inversión de 3.300 millones de euros adicionales hasta 2029, sobre todo para subir salarios y para construir nuevos centros educativos. Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy 1 de cada 3 niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo haces falta tú. Hazte socio o socia en savethechildren.es. Después de la crisis del antivirus, los médicos generales y de familia hacen un balance muy duro del ruido político que se generó en su momento. Aseguran que se creó una alarma innecesaria, que el virus no tenía potencial pandémico, pero que llegaba mucha gente preocupada a las consultas. Para la próxima pandemia, que llegará, aseguran, es fundamental que la política y los medios trabajen solo con la evidencia científica, como por cierto hicimos en esta casa. Marina Fernández. El sistema sanitario está preparado para crisis como la del antivirus, insisten médicos de familia que critican el alarmismo que se ha generado en torno a un virus sin potencial pandémico. En la consulta del día a día recibimos a los pacientes, algunos asustados, algunos preocupados, porque se alarman con las noticias que reciben. Doctores como Juan Saturno lo notan en consulta, por eso la Sociedad Española de Médicos Generales pide responsabilidad en los mensajes políticos. Maite Jorge, jefa del grupo de infecciosas de la SEMG. El mensaje es muy fácil, que se informen antes de hablar. Es que no tiene ninguna razón de ser. O sea, poner en duda la opinión de la Organización Mundial de la Salud. Por favor, hasta ahí hemos llegado. Mensajes critican que generan alarma y desinformación y a la larga un riesgo para la salud ante futuras pandemias. Funcionan siempre like a Bosch. Cocina integrada, calidad probada. Like a Bosch. El tiempo pasa, calidad que arrasa. Y tu cocina está integrada. Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch. ¿Y cómo quiere el verano? Con sol doradito, noches suaves y brisas del Atlántico. Vamos, que lo quiera a 26 grados de media. Exacto. Y con calma y cercanía, si puede ser. Por supuesto. Es la marca de la casa.
Marchando un veranito en su punto. Saborea el verano en su punto en Islas Canarias, Gobierno de Canarias. Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy 1 de cada 3 niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo haces falta tú. Hazte socio o socia en savethechildren.es. Hora 14. El láser. Aida Bao. En Suiza es llamativa la votación ciudadana que se está celebrando en este momento. El país está decidiendo si limitar su población a 10 millones de habitantes para el año 2050. Ahora mismo tienen una población de poco más de 9 millones. Allí más de un cuarto de sus residentes son nacidos en el extranjero, según el gobierno. El Partido Popular Suizo es quien ha presentado la iniciativa, que muchos ven como la excusa para reforzar las políticas contra la población migrante y contra la entrada de personas al país, algo que podría colisionar, además, con el derecho comunitario. Lo que dicen los sondeos y las proyecciones que se están publicando a esta hora es que el no va a ganar, aunque de forma muy ajustada, Sara Aranda. El Partido Popular Suizo, principal fuerza política del país, asegura que Suiza está creciendo demasiado rápido, colapsando el sistema. La solución, aseguran, poner un tope a la población. Quieren impedir que el país supere los 10 millones de habitantes antes de 2050. Para ello, proponen restringir la entrada de nuevos solicitantes de asilo y de familiares de extranjeros ya residentes en el país. Si se llega al tope previsto y no se reduce en 2 años, Suiza abandonaría el acuerdo de libre circulación con la Unión Europea. La derecha envuelve su propuesta en argumentos de sostenibilidad, pero la oposición denuncia que se trata de una iniciativa xenófoba que convierte a los inmigrantes en chivo expiatorio de problemas como la falta de vivienda o la presión sobre los servicios públicos. El Gobierno nacional advierte de que la economía suiza depende de la mano de obra extranjera y que prescindir de ella frenaría el crecimiento del país. Romper con Bruselas tendría un elevado coste económico. Y Reino Unido ha interceptado en las últimas horas un barco fantasma ruso. Se les llama así porque es la flota que Putin utiliza en las sombras para saltarse las sanciones económicas y energéticas por la guerra de Ucrania. Saray González, buenas tardes. Buenas tardes. Lo ha confirmado el primer ministro británico en su cuenta de X. Él mismo ha subido el vídeo de este momento, en el que la Marina británica interceptaba el buque Smirtos cuando intentaba atravesar el Canal de la Mancha. La detención de estos barcos es un fenómeno habitual, especialmente en el mar Báltico, pero es la primera vez que lo hace Reino Unido. Esta armera ha calificado la operación como un éxito y ha dejado un mensaje para Putin. A pesar de sus esfuerzos para evadir las sanciones, dice, no dejaremos que se salga con la suya. Zelensky ha agradecido la actuación británica, pero ha pedido a Europa que no detengan solo los barcos, sino que también confisquen la carga que transportan. Hora 14. Aida Bao. Un barco petrolero es lo que ha interceptado Reino Unido. E interesante es también lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial en los últimos días. Estados Unidos ha prohibido por primera vez exportar los modelos más sofisticados de IA que se desarrollan allí en Estados Unidos, y lo ha hecho con la startup Anthropic. Se empieza así a desatar una especie de guerra fría digital. Laura Vilá, buenas tardes. Buenas tardes. Entre esos modelos está Mythos, un sistema capaz de encontrar brechas de seguridad que ha hecho sonar las alarmas. Hasta ahora Trump solo limitaba el acceso a China, su principal competidor, pero esta prohibición generalizada es para algunos una forma de mantenerse por encima en esa especie de guerra fría. De hecho, esta misma semana el estadounidense ha rechazado firmar una orden que obligaría a todos los modelos de IA a pasar un control gubernamental antes de hacerse públicos, y su justificación ha dado de qué hablar. Decía que ahora mismo está liderando a China y a todos, y que no quiere hacer nada que se interponga. Y ahora la pregunta no es solo si los gobiernos serán capaces de regular a tiempo la IA, sino si querrán hacerlo. Y en este punto vamos a volver a Oriente Próximo con nuestra corresponsal Nuria Garrido, porque estamos teniendo noticias, Nuria, ¿no?, de los negociadores iraníes a los que no les está haciendo ninguna gracia que Netanyahu siga atacando el Líbano. Sí, hay reacción a ese ataque que ha lanzado Israel contra Beirut. El principal negociador, el presidente del Parlamento iraní, acaba de decir que la agresión contra el Dajille, los suburbios del sur de Beirut, demuestran una vez más que Estados Unidos carece, ya sea de la voluntad o de la capacidad para cumplir con sus obligaciones. No se pueden obtener puntos dando luz verde al régimen. Esta es la amenaza que acaba de lanzar el principal negociador de Irán. También están llegando desde fuentes iraníes que quieren responder a este ataque con Beirut, con lo cual, Aida, ahora habrá que estar atentos de si Irán ataca aquí a Israel y qué pasa con este acuerdo que se estaba materializando en estas últimas horas. Siguen tambaleándose esas conversaciones. Nuria, seguimos contigo esta tarde con cualquier novedad. Gracias. Hasta luego. Hora 14. Y hoy nos vamos con Toy Story 5. ¡Woody! ¡Que sí! ¡Hola!
¿Está la cosa tan mal por ahí para los juguetes como dicen? Cada día encontramos a más juguetes abandonados. En España, la nueva entrega de las aventuras de Woody y de Buzz Lightyear se va a estrenar el próximo miércoles, pero para ir calentando la llegada a las salas de la peli ha entrado en escena nada menos que Taylor Swift, Belu Jiménez. Este miércoles llega a las pantallas Toy Story 5 y su preestreno en Estados Unidos ha estado lleno de sorpresas. La cantante Taylor Swift entonaba así la mítica canción de esta saga después de revelar que es ella la creadora del tema musical para esta quinta entrega. Un tema country que habla de reencuentros como el que van a vivir los juguetes en esta nueva película. It means the world to me to be a small part of the universe of these films. Taylor se ha mostrado además muy feliz por participar en una de las películas de su infancia e incluso llevó la cinta de VHS donde veía Toy Story 1 con 5 años. Y en cuanto a las voces, en la versión española tendremos que despedirnos de la voz del actor José Luis Gil. Apartaos todos. Hasta el infinito y más allá. Doblador de Buzz Lightyear, que no podrá hacerlo tras el ictus que sufrió en 2021, pero sí podremos escuchar a Bad Bunny doblando al personaje de una pizza o a Bizarrap poniendo voz a un gnomo de jardín. Pues así nos vamos, pero mañana como siempre vuelve hora 14 a partir de las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. En esta ocasión será con Aldo Gómez. Pasen buena tarde, adiós. Hora 14, en la SER. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.